Queridos alumnos, bienvenidos al segundo epígrafe de nuestro bloque 4, la nueva monarquía borbónica, los decretos de nueva planta, modelo de Estado y alcance de las reformas, en el cual nos adentramos en los cambios profundos y extensos que trajo este siglo XVIII, pues si el siglo XVII barroco es el origen de la belleza y la espiritualidad, del siglo XVIII hemos heredado la razón y el pragmatismo, la utilidad. Este va a estar marcado por la influencia francesa, por la unión política de estos pactos de familia que supondrán también una unión de las mentalidades. Desde los primeros Borbones, Felipe V y Fernando VI, vamos a encontrarnos con un extenso programa de reformas al estilo francés. Por lo tanto, desde que Carlos II muere sin herederos, nombrando como sucesor a Felipe de Anjou, como ya sabemos, por lo cual estalla la Guerra de Sucesión Española y llegan al poder los Borbones, llegarán sucesivos reyes, Felipe V, su hijo Luis I, que no llega a reinar ni un año, y posteriormente Fernando VI, que emprenderán una serie de reformas para traer el modelo absolutista francés. Va a ser el gran modelo, la corte francesa de Luis XV después de Luis XVI, que hará que incluso en España se cree un pequeño Versalles, el Palacio Real, a imagen y semejanza de la corte francesa. Van a traer además ministros, algunos nacionales y otros extranjeros, fundamentalmente con Carlos III se traen ministros italianos de su etapa de rey de Italia, de Nápoles y Sicilia, que van a implantar grandes reformas. Se introduce, por lo tanto, este nuevo modelo de origen francés, conocido como el absolutismo monárquico, en el cual el rey es el Estado soy yo, en palabras del rey Sol, que tenía todo el poder ejecutivo, legislativo, judicial y religioso y militar, y solamente respondía ante Dios, es decir, no tenía ninguna ley ni institución por encima. Esto va a llevar a una gran alianza por la Iglesia, el rey es rey por la gracia de Dios, es quien le da la soberanía, es decir, el derecho a gobernar, no por el consenso del pueblo, sino por origen divino, y precisamente por esto el pueblo no tenía derechos ni libertad, sino que era simplemente sujetos sometidos a la voluntad del monarca. Va a haber dos principios que serán el centralismo, lo que quiere decir que todas las decisiones, todas las leyes, todas las medidas que se toman parten de la figura del rey y de sus ministros, es decir, reduciendo enormemente la importancia de las instituciones, por lo menos en teoría, y uniformidad, lo que quiere decir que todos los súbditos tienen que estar sometidos a las mismas leyes. Esto claramente entraba en contradicción con las instituciones y los fueros de origen medieval que hemos visto que seguirían manteniéndose en los reinos de España. Con Felipe V se establece una serie de reformas traídas por ministros, primero extranjeros y después españoles, y se implanta, por ejemplo, la ley sálica, que tendrá bastante importancia en el futuro, pues no permitía que las mujeres fueran reinas, cosa que, como ya hemos dicho, estaba en contra de la tradición castellana. Fernando VI, culto pacífico, se apoyará en burócratas, es decir, personas que le ayudan a organizar todo el funcionamiento interno del Estado. Destacará fundamentalmente el marqués de la Ensenada, que realizará un catastro, un esbozo de un censo extraordinariamente completo para obtener todo el conocimiento posible sobre el reino en el que intentaban gobernar. El gran obstáculo a este absolutismo monárquico centralista eran precisamente las instituciones políticas medievales, como las Cortes, pero precisamente estas, que donde más fuerza tenían era en Aragón, van a verse eliminadas debido a que Aragón se había opuesto a Felipe V durante la guerra, con lo cual tuvo la excusa perfecta para crear las disposiciones de nueva planta que eliminaban en la práctica toda esta independencia política. Se hicieron unas medidas muy exhaustivas y muy variadas en las cuales se imponía la castellanización de estos territorios, limitando muchos oficios que existían, limitando privilegios militares o la disponibilidad de cargos exclusivamente para personas de estos territorios, buscando la unidad del país y la contribución de estos territorios al conjunto de la monarquía.
Estos decretos de nueva planta van a afectar a los reinos que se enfrentarán a Felipe V en la guerra, que van a ser los pertenecientes a la corona de Aragón, y se llevarán a cabo a medida que se van conquistando después de la guerra, durante la guerra de sucesión y después de ella. Estos eran territorios rebeldes a Felipe V y precisamente por ello no hubo reparos en eliminar sus fueros, sus instituciones, incluidas las muy importantes cortes que quedarán supeditadas a las de Castilla, los privilegios que tenían, como los problemas que ya hemos visto de no participar en las guerras de Castilla, que tantos problemas le dieron al conde duque de Olivares, y se unificarán jurídicamente, eliminando leyes propias como la que tantos problemas le dio a Felipe II con el asunto de Antonio Pérez. Se impondrán las leyes, instituciones y los cargos castellanos. Desaparecerá el virrey, tan importante en Cataluña, se prohibirá la lengua catalana y se eliminan las aduanas interiores, es decir, los impuestos cobrados a los productos que viajaban de un territorio a otro dentro de la monarquía, es decir, los que cruzaban de Aragón a Castilla fundamentalmente, lo cual va a provocar bastantes críticas de los comerciantes y potentados locales. Sin embargo, esta igualdad jurídica o intento de tal no fue absoluta. Hubo limitaciones. En primer lugar, la oposición popular a todas estas medidas, pues querían mantener sus privilegios, hicieron que en muchos casos no se aplicaran del todo, y fundamentalmente Navarra y el País Vasco, que habían permanecido fieles a Felipe V, es decir, no se habían rebelado contra él, van a mantener sus fueros y van a ser muy importantes estos fueros navarros y vascos a lo largo de toda la historia de España, incluido el siglo XX. El gran sostén de este Estado absolutista van a ser las instituciones, que cambiarán profundamente las que ya hemos estudiado, reformando sobre todo el sistema de consejos. En primer lugar, el sistema de gobierno en general se transforma, los consejos tan importantes, territoriales y temáticos, van a perder gran cantidad de sus competencias, es decir, del poder que tenían hasta este momento, y se eliminan todos los consejos territoriales, pues se vieron como una forma de mantener estos privilegios locales. Únicamente se conservarán el Consejo de Indias, que pierde mucho poder, y el Consejo de Castilla, que se convertirá en el Consejo Consultivo para todo el país, es decir, en una especie de Consejo Nacional. Además, se establecerán las secretarías, que serán el órgano de gobierno principal, y estarán dirigidas por un secretario. Son los antepasados de los ministerios dirigidos por un ministro. Estos secretarios no van a ser simplemente grandes nobles, sino que van a ser técnicos, personas de formación universitaria, expertos en su campo, que van a tener un gran poder para gestionar los asuntos que les corresponden. Y van a ser las siguientes: Marina e Indias, ocupándose de los asuntos navales y americanos; Gracia y Justicia; Guerra, Hacienda; y el secretario de Estado, el principal de todos ellos, cuyo secretario era una especie de primer ministro, es decir, la persona más importante del gobierno después del rey. Además, se organiza el territorio en la primera división provincial de España, antepasado con cambios evidentes de la que tenemos a día de hoy, y se crea una organización tripartita en la cual cada una de estas provincias tenía una audiencia, una capitanía general y una intendencia. Por lo tanto, esta división en provincias, con audiencias que ejercían la autoridad jurídica, tanto en España como en América, los capitanes generales, la capitanía general, que se ocupaba de los asuntos militares y tenía también poder político, y en lugares más conflictivos como Cataluña van a ser los líderes principales del territorio, sustituyendo en muchos casos al virrey, y los intendentes, gobernantes provinciales al estilo francés, que van a ejercer la autoridad civil y económica, gobernadores civiles, y eran los brazos del gobierno en todas y cada una de las provincias del Estado. Los municipios van a ver limitada su autonomía, aunque las capitales van a mantener los corregidores, estos cargos nombrados por el rey de origen medieval, y en América se van a aumentar los virreinatos, que pasa de 2 a 4, del virreinato del Perú. En Sudamérica se separa una parte, que será el virreinato del Río de la Plata, y del virreinato de Nueva España se separa en parte el virreinato de Nueva Granada.
y se crearán nuevas audiencias que son muy importantes porque sus límites son el origen, en muchos casos, de las fronteras de los países hispanoamericanos que existen a día de hoy. Finalmente, la gran obsesión de todos estos monarcas y reformistas ilustrados va a ser la modernización del país, para lo cual se basaron en gran medida en el desarrollo de la educación, de la ciencia, de las artes, del comercio, de los saberes prácticos y útiles, del conocimiento, de la formación en general de España, una formación fundamentalmente de élites, creándose la Biblioteca Pública de 1712 y fomentándose las reales fábricas en las cuales se producían productos artesanales. Se estableció una mejor red de comunicaciones española, centralizada, por supuesto, en la capital para poder hacer cumplir adecuadamente las órdenes, después de haber suprimido las aduanas y los puertos secos, con Floridablanca como intendente de caminos. Entre 1777 y 1788 se crearon 1.100 kilómetros de caminos y 322 puentes y una eficaz red de postas, como vemos aquí, que permitía comunicar unos territorios con otros. Además, se intentará modernizar el ejército, sustituyendo los antiguos tercios por regimientos modernos, que se convertirán en el eje de toda esta política exterior y de mantenimiento de la monarquía. Para ello se crea una jerarquía en la oficialidad, se establece la Guardia Real, cuerpos de ingenieros, artillería, y en la caballería se crean los regimientos de línea y los dragones. La Armada va a ser además una de las grandísimas preocupaciones para hacer frente al poderío inglés, que ya hemos comentado. Entre 1750 y 1759 se construyen 40 navíos de guerra, algunos de los cuales, como el Santísima Trinidad, se cuentan entre los más grandes del mundo en su tiempo. Se transforma la Marina, con bases en Cádiz, El Ferrone y Cartagena, se convierte en una armada real, un ejército moderno, y se crea el cuerpo de guardias marinas con una escuela regulada que sería la base de los oficiales navales. Además, la bandera utilizada por la Marina, por la Armada, se acabará convirtiendo en la bandera que conocemos como nacional después de haber descartado unos diseños anteriores. Por lo tanto, para modernizar el Estado, se busca en primer lugar controlar la Iglesia, el hecho de que exista una alianza con la Iglesia que ideológicamente mantenía la soberanía del monarca, no quiere decir que se le dé más poder del necesario. Al contrario, se establece el regalismo mediante el concordato con la Santa Sede. Un concordato es un acuerdo con el Vaticano, en el cual se establece una serie de derechos atribuidos al monarca que tenía el poder directo sobre la Iglesia en su país. El ejército se reforma a través del sistema de reclutamiento, reclutamientos voluntarios, establecimiento de levas obligatorias para lo que, según la legislación, eran considerados vagos y maleantes, el establecimiento de unas quintas por sorteo para participar en el ejército y, sobre todo, buscando fundar lo que se conoce como un ejército nacional, garantizado por la obligatoriedad de todos los territorios, ya lo hemos visto con los decretos de nueva planta, de participar en la defensa de la monarquía. Se modernizará la armada, es decir, las fuerzas navales, se establecerá una bandera única que se acabará convirtiendo en la nacional de España. Se sustituirán los antiguos tercios por regimientos, con una estructura jerárquica de la oficialidad, y en general se impulsará la educación y la ciencia. Se crearán diferentes instituciones bajo patrimonio real, como la Biblioteca Real, la Real Academia Española, defensora de la lengua en su pureza, en su belleza y en su utilidad, con su lema de limpia, pura y da esplendor, el Colegio de Guardias Marinas para los oficiales navales, el Real Seminario de Nobles para mejorar la educación de este grupo, etc. Y se crearán las reales fábricas, que son los antepasados de la industria. En España son grandes talleres artesanales fundamentalmente de manufacturas para el consumo de la corte.
se mejorarán las comunicaciones con los caminos y los canales que hemos comentado, y todo esto establecerá un sistema centralizado que seguirá vigente durante siglos. Por lo tanto, la idea de decadencia tan comentada del siglo XVIII, cuando simplemente nos fijamos en los territorios perdidos, es algo que hay que valorar, pues en realidad, si bien es cierto que España alcanza un mínimo en cuanto a poder con Carlos II, no deja de ser un intento de recuperar todo este poder político, económico y este prestigio internacional que se había perdido con los últimos Austrias y con el Tratado de Utrecht. Ese es el final de nuestro epígrafe, con lo cual, una vez más, no dejéis de consultarme cualquier cosa en la que os pueda ayudar y muchas gracias por verlo.